Buenas noches, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Una vez más, entonces, estamos continuando nuestro estudio del libro de San Juan, capítulo 4, y en este caso la segunda parte de lo que es la mujer samaritana. Ya la semana pasada estuvimos viendo la primera escena, la conversación de Jesús con la mujer samaritana. Esto lo vimos del versículo 4, del 1 hasta el 14, estuvimos viendo, esos 14 versículos. Y hoy estaremos desarrollando del versículo 15 hasta el 24. Que son como 9 versículos. Estaremos viendo esta noche la conversación de Jesús con la mujer samaritana. Y primeramente quisiera leer para tener una idea general, desde el 15 hasta el 24. Entonces vamos a leer San Juan, capítulo 4, versículo 15 al 24. Dice la palabra: la mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Versículo 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y el último versículo 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hasta ahí, hasta el San Juan 4, 24. Entonces, el primer versículo que vamos a estar estudiando es este versículo 15, del San Juan 4, 15. La petición de esta mujer a Jesús. ¿Qué le dijo esta mujer? Dice: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Hasta ese momento la mujer, su pensamiento como todo ser humano, era materialista. Ella quería el agua, no. Y se entiende que era una necesidad vital en este caso, tomar agua, llevar a su pueblo. Y ella, por lo visto, que era su rutina eso. Todos los días ella venía del pozo a sacar agua. Y en este caso, este fue un día especial, un día único. ¿Por qué? Porque se encontró con Jesús. Tuvo una conversación con él. Entonces esta mujer le dijo, ¿verdad? Cuando Jesús en los primeros versículos de San Juan 4 decía, ¿verdad?, que Jesús le ofrecía esa agua. Y pues ella no entendía de qué tipo de agua se refería Jesús. Por eso le dice: dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Ella estaba pensando, ¿verdad?, en que sí, era cansador, ¿verdad?, ir a buscar, tal vez era pesado. Y ella no quería más, entonces quería esa agua que Jesús quería ofrecerle. Pero no tampoco sabía a qué se refería. Ella sigue pensando en realidades materiales. El hecho de tener que venir cada día al pozo para sacar el agua era una molestia. Es una reacción propia de una persona que busca interesadamente lo que aliviaría una situación cansadora. Así también reaccionó Nicodemo, sin entender el mensaje espiritual de Cristo cuando le hablaba del nuevo nacimiento. Es verdad que su comprensión era limitada y su petición orientada hacia el agua física, pero no es menos cierto que ya estaba pidiendo al Señor, no tanto el agua del pozo, sino el agua espiritual de vida que le ofrecía. Y una vez más compara, ¿verdad?, con la historia de Nicodemo. Nicodemo fue en capítulo 3, la conversación de Jesús con Nicodemo. Vimos ahí, aprendimos la vez pasada con el hermano Víctor también, que comparando a Nicodemo con la mujer samaritana, ¿verdad?, ambos buscaban algo, tenían necesidad de algo. Nicodemo de un nuevo nacimiento, tenía necesidad espiritual. Esta mujer también tenía una necesidad espiritual, pero ella no sabía cómo o a qué se refería Jesús. Por eso dice: sin entender el mensaje espiritual que Cristo cuando le habla del nuevo nacimiento. Dice. Siempre cuando Jesús enseña algo, que también da un ejemplo, una ilustración, pero también quiere enseñar algo, una verdad espiritual. En este caso quería enseñarle algo a la mujer. Y en el versículo 16 Jesús le responde. ¿Cómo le responde? La mujer le pidió agua, pero sorprendentemente Jesús le respondió, ya no se refirió más al agua, por otra cosa. ¿Qué le dijo Jesús en el versículo 16? Ve, llama a tu marido y ven acá. Ellos estaban hablando del agua, del pozo, pero Jesús cambia repentinamente de tema. Le dice: ve, llama a tu marido y ven acá.
La respuesta de Jesús es sorprendente, dice, sorprendente. En simple lectura da la impresión de un radical cambio de tema. Parece que cambió de tema Jesús. Ella le estaba pidiendo agua y él la envía en busca de su marido. El Señor estaba dando a la mujer la ocasión de que se diese cuenta de la vida de pecado que estaba llevando. El Señor estaba hablando al corazón de la mujer y no tanto a su intelecto. Con todo, aún hay un propósito más. Jesús está preparando el terreno para que la mujer reciba el agua viva, la salvación, con el perdón de sus pecados y la vida eterna. Y también para que ella sirva al propósito divino de alcanzar a los samaritanos del lugar donde ella vivía con el mismo resultado de salvación. Entonces esta agua viva que Jesús estaba ofreciendo era nada más y nada menos que la salvación. A eso Jesús se refería, el agua de vida. Era la salvación lo que quería ofrecerle. Pero ¿qué estaba Jesús haciendo? Preparando su corazón. Con esa pregunta que le decía Jesús, para ver qué respuesta le da a la mujer. Jesús le dio una pregunta, vamos a decirle, contundente. Le dijo, ven, llama a tu marido y ven acá. Y Jesús esperaba su respuesta, ¿verdad? Porque ya le dijo esa pregunta. ¿Y qué le respondió la mujer? Versículo 17. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. La mujer podía haber negado. Podía haber dicho, sí, lo voy a llamar. Está en mi casa. Pues ella, ¿qué dijo? No tengo marido. Fue sincera. No le mintió a Jesús. Y hasta ese momento, tal vez para la mujer Jesús era un extraño. Aún seguía siendo un extraño. Pero no le mintió. No tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. La respuesta es concreta, no tengo marido. En el griego marido, varón y hombre es la misma palabra. Jesús la usó en sentido de esposo. Ella responde con una negativa. No tenía esposo, aunque tenía un hombre que vivía con ella. No cabe duda que ella procuró evadir el compromiso que la demanda de Jesús provocaba. Con todo, ella estaba inconscientemente confesando una situación de anormalidad moral, reconociendo una vida en concubinato con alguien que no era su esposo. Jesús directamente no le dijo cómo ella vivía, no le sacó en cara eso. Una pregunta contundente le dijo. Y esta mujer, con todo eso, a pesar de que Jesús le preguntó eso, y para algunos podía parecerle chocante, ¿verdad? La mujer no, lo agarró bien. No tengo marido, sencillamente le dijo así. No tengo marido. Para que ella se dé cuenta, ¿verdad?, de su situación. Que ella se reflexione con esa pregunta. Y sea sincera. La gracia admirable del que había venido a salvar y no a condenar se manifiesta aquí también. Él pudo haberla acusado de inmoralidad y reprocharle la forma de vida que llevaba. Pero se limita a decirle que lo que había dicho era verdad. Jesús no le condenó, no le apuntó los dedos a la mujer, no le dijo, tú eres una inmoral, estás viviendo en pecado, no le dijo eso. Le hizo una pregunta justamente acerca de eso, acerca de su marido o su pareja o algo. Y esta mujer entonces en ese momento habrá reflexionado de su situación hasta ese momento, cómo estaba viviendo. Y se dio cuenta, ¿verdad?, que no tenía marido, realmente no tenía, pero había alguien que vivía en su casa, había una pareja más, pero no era su marido. Tampoco mintió, ¿verdad? No tiene marido realmente, pero tiene alguien que vive con ella. Versículo 18. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ahí Jesús le responde. Jesús ya sabía su situación. Cierto, has tenido ya 5 maridos. Y el que ahora tiene, o sea que hay alguien que vive en su casa. El que ahora tiene tampoco es tu marido. Y esto has dicho con verdad. No le mintió a la mujer. Si la mujer le hubiese dicho, sí, tengo marido, lo voy a llamar, le hubiese mentido, porque no es su marido. Es una pareja nomás, está viviendo en concubinato. Y también a los samaritanos también eso era, también ellos repudiaban eso, los samaritanos, del concubinato y todo eso. La realidad de ella es que en el momento de la conversación con Jesús estaba viviendo en una relación de pareja contraria a la voluntad y a la palabra de Dios. El pensamiento de Juan Crisóstomo, uno de los 4 grandes padres de la Iglesia de Oriente, entendía que las 5 relaciones anteriores eran, como la actual, ilegítimas. La gran lección de la capacidad de Jesús para escuchar los problemas de la gente sin recriminaciones es evidente. Ella se da cuenta entonces que la forma en que estaba llevando su vida hasta ese momento era contraria a la voluntad y a la palabra de Dios.
Porque se ve que ella también conocía la palabra de Dios. Porque en las primeras conversaciones de San Juan 4 vemos que ella decía, nuestros antepasados venían también acá a sacar agua. Nuestro padre Jacob decía que nos dio este pozo. Aunque sabemos que el que dio el pozo era el padre Abraham, era Abraham mismo. Él decía nuestro padre Jacob. Entendía mal o mala palabra, pero conocía algo, ella. Y por eso también se da cuenta que la vida que estaba llevando hasta ese momento era también contraria a la voluntad de Dios. No era lo que Dios quería, para ella ni para nadie, ¿verdad? Pero qué gran lección también sacamos de todo esto, como dice acá, es la capacidad de Jesús para escuchar los problemas de la gente sin recriminaciones. Es evidente eso. No le recriminó nada, le escuchó a la mujer y sin recriminarle. Sobre todo, dice, en el ministerio pastoral es necesario buscar el lado positivo de las situaciones, escuchando con calma, sin emitir juicio ante la confesión de pecado. Esto no significa en modo alguno disculpar el pecado, pero es el camino necesario para la restauración del pecador. Hay que saber escuchar a la gente. Hay personas que nos van a decir, yo estoy en esto, estoy en pecado, no sabe cómo salir. Sea sincera. Esta mujer así fue, sea sincero con Jesús. Sabía que no podía mentirle. Sea sincero con él. Y hasta ese momento decíamos ahora que para la mujer capaz que Jesús era un extraño. Aún estaba conversando con alguien que ella no conocía. Pero acá le dice en el versículo 19, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Dice. Ya sabía que Jesús era algo más, no era un extraño. Porque sabía de cómo le interrogaba a Jesús. Él no le reclamaba nada, no le recriminaba nada. Le hacía preguntas claves. Y ella empezaba a decirle, empezaba a responderle. Por eso le dice, me parece que tú eres profeta. Ante las palabras de Jesús, la samaritana se da cuenta que tiene un conocimiento sobrenatural que solo era identificable con un profeta. El verbo usado por ella, teoreo, tiene un amplio significado, que en este caso expresa la idea de comenzar a percibir algo. No tendría en mente todavía que aquel que hablaba con ella era el profeta, anunciado en la palabra, entre otros por Moisés, que se cumpliría en el tiempo determinado por Dios. Los samaritanos creían que después de Moisés no hubo ningún profeta hasta que llegase el prometido, dice. Cuando la samaritana le llamó profeta, estaba ya muy cerca de aceptar que era el Mesías. Por eso le dice, me parece que era profeta. Dice. La samaritana también habrá escuchado, ¿verdad?, que del mensaje que vendría un profeta, un Mesías, anunciado desde el tiempo de Moisés ya, un Mesías que ya rescataba a su pueblo. Y por esa razón ella, como que parece que Dios le iluminó un poco. Dios mismo le reveló algo. Este hombre que está frente a mí es un profeta, es algo más, no es un ser humano ordinario. La mujer samaritana hace énfasis en el pronombre tú, colocado al final de la oración. Por eso dice, me parece que tú eres profeta. Ella llega a la conclusión de que esta era la razón por la que él tenía conocimiento de su vida. Lo que Jesús había dicho de su condición personal le impactó grandemente eso. Le impactó lo que Jesús le dijo, ¿verdad? Que has tenido ya 5 relaciones, 5 maridos, ninguno es tu marido. Conocía su vida. Eso le impactó, ¿verdad? Lo que Jesús le estaba diciendo. Y por esa razón le dice, me parece que tú eres profeta. Eso. Se refirió ya a Jesús como un tú, ¿verdad? Como alguien más, como profeta. Y en el versículo 20 dice la mujer, le dice a Jesús, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Los samaritanos tenían un conocimiento también limitado de la palabra. Ellos no conocían toda la palabra, una parte nomás. ¿Por qué? Porque ellos solamente aceptaban el Pentateuco, ¿verdad? Los primeros 5 libros de la Biblia. Solamente aceptaban ellos, no los proféticos ni los poéticos. Y por eso dice acá nuestros padres adoraron en este monte. Dice. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Los judíos decían en Jerusalén, los samaritanos decían en el monte Gerizim. Tenían su lugar de adoración. Porque recordemos que en la clase pasada se explicó ahora el tema de los samaritanos y los judíos. Están en la misma región, están en Israel. Pero ¿qué pasó? Los judíos son pueblo legítimo, vamos a decirle que no se mezclaron con otra raza. Los samaritanos, en cambio, ¿qué pasó? Se mezclaron con otros pueblos, con pueblos paganos. Porque se esparció las tribus y se mezcló ahí. Entonces, por esa razón lo que esta mujer pensó así, que era el monte Gerizim o Jerusalén. Por eso le pregunto. ¿Viene alguien? Si alguien quiere hablar con
Un ratito, no sé quién. Por ahora. Es muy probable que la mujer quisiera desviar el tema escabroso que había surgido y lo hiciese con una pregunta sobre la continua discusión entre judíos y samaritanos, sobre el lugar donde debía adorarse. Capaz que ella no sabía bien, ¿verdad? Por eso preguntaba a Jesús, ¿cuál es el lugar correcto? ¿Es en Jerusalén o acá en Samaria? Ella le preguntó a Jesús, ¿en qué lugar? Y por esa razón decía, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se da a adorar. Ella le preguntó a Jesús, ¿verdad? Quería saber realmente. Capaz que no sabía bien el lugar de adoración o la forma de adorar. La samaritana tiene un problema espiritual que necesita resolver. Como decía, ella tenía una necesidad, algo espiritual tenía ella y quería resolver. Por eso las preguntas que le hizo a Jesús. Esta misma era la situación de Nicodemo, que también tenía un problema personal que lo llevó a visitar a Jesús de noche. Una vez más comparar con Nicodemo. Él, ¿qué pasó? Visitó a Jesús de noche. Tenía un problema personal, espiritual. Quería saber algo. Le visitó a Jesús. En este caso se trata de saber en qué lugar se puede encontrar a Dios para adorarle. Algo interesante, ¿verdad? ¿En qué lugar yo le puedo adorar a Jesús? Dice la mujer samaritana a Jesús. Si en Jerusalén o acá en Samaria, ¿en qué lugar? Quería saber el lugar para adorarle a Jesús. Para adorarle a Dios. Ella conocía que los antepasados de Israel, los patriarcas, habían adorado en el monte Gerizim, aunque también lo habían hecho en otros lugares como Betel o Siquem, donde levantaron altares para hacerlo. Como decía, ella conocía la palabra también, conocía algo de la palabra, que los antepasados, ¿dónde adoraban? Los patriarcas, que son Abraham, Isaac, Jacob. Ellos adoraban en Gerizim, en Betel, en Siquem, tenían esos lugares de adoración. Para los samaritanos, las instrucciones de la ley sobre el lugar donde se debía adorar, o el lugar donde debía estar centralizado el culto, en un solo santuario, lo entendían como referencia al Gerizim. Ellos pensaban que solamente era en Gerizim, en el monte Gerizim, el lugar de adoración. Frente a los samaritanos, los judíos decían que solo en Jerusalén debía adorarse. Si bien no hay una especificación en la ley sobre Jerusalén, hay otros pasajes en la Escritura que lo validan. Sin embargo, estos textos no tenían valor para los samaritanos, que reconocían solo como la Escritura al Pentateuco. Probablemente la mujer quería saber dónde realmente Dios aceptaría la adoración y la oración. Como decía, los samaritanos se limitaban solamente al Pentateuco, a los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Levítico, Números, Éxodo, Deuteronomio. Los primeros 5 libros de la Biblia. Ellos eso nomás creían, lo que estaba ahí, nomás los samaritanos. Dice, probablemente la mujer quería saber dónde realmente Dios aceptaría la adoración y la oración. Ella quería adorarle a Dios, pero no sabía en qué lugar, o si era correcto, era lo que ellos creían. Versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. El que consideraba profeta le responde con toda autoridad, créeme mujer. La expresión está construida con el presente de imperativo del verbo creer, lo que pone de manifiesto no una petición o un ruego, sino un mandamiento, un mandato, ¿verdad? Créeme, un mandamiento de Dios. El Señor la hace notar que está llegando el momento en que el lugar donde estaba el santuario se cambia radicalmente a la celebración de un culto espiritual que se ofrecerá a Dios en cualquier lugar, puesto que los creyentes serán santuario, sacerdocio y sacrificio espiritual en sí mismos, dice. En cualquier lugar, dice. Se va a cambiar ya ese método de adoración. En el Antiguo Testamento ellos tenían todo su lugar de adoración, montes, como decíamos, Betel, Siquem, Gerizim, Jerusalén. Pero Jesús ya les estaba enseñando algo muy importante, la adoración, que es en todo lugar ya, que uno mismo tiene ese santuario. Adorarle a Dios, y después vamos a ver más adelante. La mujer se había referido a nuestros padres para hablar de adoración. Jesús le cita al Padre que recibe esa adoración. Ellos conocían cosas de sus antepasados, pero no conocían así al Padre del cielo, a quien decían adorar en una expresión religiosa correcta. Es muy importante conocer a quién le estamos adorando, conocer quién es nuestro Dios. Porque nosotros lo que hacemos no es repetir palabra por repetir nomás, o cantar por cantar nomás, o estamos cantando un fantasma, ¿verdad? Como voy a explicar más adelante. Por eso dice conocer bien a quién le estamos adorando. Y Jesús le presentó, ¿verdad?
Jesús le cita al Padre que recibe esa adoración, dice. Esa mujer conocía mucho a su antepasado, vamos a decir que conocía mucho de la historia de la iglesia. Su antepasado fundaron ahí, pero le faltaba conocer quién es Dios, su Dios, quién es Jesús. Algo muy importante, a quién adorarle. Versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Los samaritanos no aceptaban, como se dice antes, más que el Pentateuco. Ellos más daban el Pentateuco nomás, solamente eso. Rechazando los libros poéticos y proféticos. Si la escritura, palabra inspirada de Dios, está dada para que el hombre le conozca, despreciar una parte tan grande de ella es producir un desconocimiento personal acerca de él. ¿Qué hacían los samaritanos? Es como que cortaban una parte de la escritura nomás, lo que le convenía nomás, los 5 libros primero nomás, y no leían más los proféticos, ni los poéticos, ni nada de eso, solamente se limitaban ahí. Entonces por eso Jesús le dice, adoráis lo que no sabéis. Ustedes están adorando a alguien que no sabe, no conoce. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Qué nos enseña a nosotros hoy día eso? ¿A quién le estamos nosotros adorando? ¿A quién le estamos rindiendo culto? A Dios, a un Dios grande, no a un ser humano, no cualquier Dios. Tenemos que saber, y nosotros hoy día tenemos el privilegio de conocer a nuestro Dios a través de su palabra. Y por eso le adoramos a Él, le exaltamos, le cantamos salmos. La adoración es absurda si se desconoce a quién se adora. La salvación solo es posible por los méritos de la obra redentora del Hijo encarnado. Por tanto, procede de los judíos. Dios había determinado en soberanía que la salvación saliera de entre los israelitas, en el Hijo de David, para extenderse al mundo. Luego de esto, el privilegio único de Israel quedaría disuelto al haber cumplido la misión para que la había sido elegido. Para la que había sido elegido de entre todos los pueblos de la tierra. Esta obra de salvación estaba realizándose en la persona de Jesús. Y no era solo para los judíos o para quienes se hiciesen prosélitos del judaísmo, sino para todos los que crean. Sabemos que la salvación, ¿dónde empezó? Realmente empezó entre los judíos, porque ahí nació Jesús. En Belén de Judea nació Él. Ahí empezó todo. Jesús vino y trajo salvación. Pero ¿cuál era su idea? No era su idea que se quedara ahí nomás, que exclusivo de ellos, sino para todos los que crean, para todos. No importa si son judíos de nacimiento o de otro pueblo. Eso es lo que quería enseñar Jesús, que no se centraran solamente en un lugar, en una región, que Israel nomás o Jerusalén nomás o Samaria, sino que se centren en la verdadera adoración o la salvación, ¿verdad? Que es para los que creen. ¿Y dónde estaba centrado ese? En Jesús. En Él estaba la salvación. Y Jesús mismo estaba hablando con la mujer samaritana, ¿verdad? Aquel que le quería ofrecer la salvación, el perdón. Y por eso estaba preparando su corazón, con preguntas así. Es como un terreno fértil. Jesús está preparando su corazón para que Él reconozca, ¿verdad? Y le estaba enseñando que tiene que adorar, a conocer a quién adorarle, a hacer conscientemente eso, voluntariamente. Versículo 23. Siguiendo, ahora Jesús una vez más le explica esto. Versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios está llamando a adoradores sin límites, sociales o nacionales. Y no se trata de herencia ideológica ni de formas religiosas, sino de condición personal delante de Dios. La adoración implica no solo a judíos y samaritanos, sino a todos los creyentes, en cualquier lugar que desean adorar a Dios. Los adoradores verdaderos se diferencian de los religiosos, que estos buscan adorar según las formas externas que la religión establece para adorar. Jesús estaba haciendo un llamado ya en general, a todos, dice. Cuando los verdaderos adoran al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cuál es el tema clave acá? En espíritu y en verdad, la adoración. Tiene que ser en espíritu y en verdad. O sea, uno tiene que entender bien lo que estamos haciendo conscientemente. Espíritu, ¿qué significa? Nuestro ser. Con todas nuestras emociones, sentimientos, con fe, adorarle a Dios. Y en verdad. ¿Qué significa en verdad? Según su palabra. No según mi pensamiento, según lo que yo creo. Según lo que Dios aprende en su palabra. ¿Cómo se debe adorarle a Dios? En su palabra que dice en Salmos, con reverencia, dirigiéndome con respeto al Señor, exaltando su nombre, todo eso. Eso significa en verdad. Y para adorarle en verdad necesitamos conocer la palabra de Dios, la forma de adorarle a Dios. Adorar en espíritu es la disposición del espíritu humano.
regenerado y conducido por el Espíritu Santo, para una adoración personal y espiritual alejada de la superficialidad y exteriorización propia del ejercicio religioso en sí mismo. La verdadera adoración se hace en sujeción al Espíritu Santo de Dios, que la dirige e impulsa. No se trata pues de formas ni de un sistema de culto, sino de la acción de Dios que produce en el creyente el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2.13. Filipenses 2.13 nos está diciendo, ¿verdad?, que el querer como el hacer viene de Dios. Dios es el que produce en nosotros eso. Que queramos adorarle y que lo hagamos. El querer como el hacer. Entonces, cuando decimos también en espíritu, significa que el Espíritu Santo nos dirige para adorarle. Él mismo nos ayuda a adorarle a Dios en espíritu y en verdad. La adoración espiritual se mueve también dentro de la verdad que en Cristo es la verdad infinita y absoluta. Pero como verdad encarnada se identifica con la verdad escrita, que es la palabra. El adorador tiene que hacerlo en unidad con el Espíritu y en plena comunión con Cristo. No puede considerarse como adorador conforme al pensamiento divino, a quien no se ajusta en su conducta con quien es la verdad. Esto es Jesús, como decía. Todo lo que hagamos, sea adorar, orar, leer la palabra, tiene que ser en sujeción al Espíritu Santo. Estar en comunión con Cristo. Entender, ¿verdad?, que lo que estamos haciendo es para glorificarle a Dios, no para solamente provecho nuestro o mostrarnos o aparentar. Tiene que ser para glorificarle a Dios, adorarle a Él en espíritu y verdad, exaltarle. Cansados ya de adoradores que no se sujetan al propósito divino de adorar con la vida y no con la forma del Padre, y no con las formas. El Padre está buscando ahora un pueblo de adoradores nuevos. Esto es, el Padre se presenta como yendo en pos de adoradores, que es una doctrina extendida en el Evangelio. Si la adoración ha de ser hecha bajo el impulso del Espíritu, que la convierte en espiritualidad y en comunión con Cristo, que la hace verdadera, no cabe duda que solo es posible en el hombre regenerado por el Espíritu Santo. Un hombre regenerado, ese es su espíritu, su corazón. Cuando nuestro corazón es regenerado por el Espíritu Santo, empezamos a entender estas verdades espirituales. Adoramos a Dios. Para nosotros es un gusto, no es una carga, porque el Espíritu Santo nos ayuda. Y último versículo, dice 24. Conocemos también de memoria, este es San Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La conclusión es natural. Si Dios es espíritu, los que adoran tienen que hacerlo en espíritu, movidos por el Espíritu Santo. Si esta ha de ser conforme al ser de Dios. La condición para los adoradores se establece en una forma definitiva al usar el verbo dei, es necesario. Quiere decir que no cabe otra forma, ni otro tipo de adoración. La necesidad no era el lugar al que la samaritana se refería, sino la condición personal del adorador que es buscado por el Padre. Como escribe el Dr. Barrett, Dios es espíritu. Esto significa de una vez por todas que Él está aquí presente, esperándonos. Pero no solo nos espera, sino que se lanza hacia nosotros con los brazos abiertos, como el padre del hijo pródigo salió corriendo a recibir a su hijo. Y por último dice, si Dios es espíritu, lejos de toda materialidad, no es necesario acudir a una montaña como el Gerizim, ni a un lugar como Jerusalén para adorarle. Los adoradores verdaderos no solo adoran en espíritu y en verdad, sino que han de hacerlo solo de otra manera, de esta manera. Y esa es la conclusión, ¿verdad? De que es necesario, esa es la clave también. Es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Es algo, un mandato del Señor. No hay otra forma de adorarlo. Si no es en espíritu y en verdad, el Padre eso no acepta. Dice. Él conoce la actitud que, cuando nos acercamos delante de Dios, Él conoce nuestra actitud. Y la palabra dice que tenemos que adorarle en espíritu y en verdad. Entonces, como decía la última parte, los adoradores verdaderos no solo adoran en espíritu y en verdad, sino que han de hacerlo solo de esta manera. Solamente, exclusivamente la forma de adorar a Dios siempre va a ser en espíritu y en verdad. No hay otra manera. Y eso Dios acepta. Dios sabe en nuestro corazón si lo estamos haciendo de verdad y en espíritu. Amén, hermano. Entonces, esa es la lección de hoy, de esta noche. Que Dios le bendiga.